Si alguien nos habla de falsificaciones y arte, lo más probable es que pensemos en los cuadros, en cómo algunos han tratado de imitar la pintura de grandes maestros para colocar sus engaños en subastas. En esta historia, sin embargo, el fraude no se cometió con un pincel, sino con una estilográfica. Y en lugar de dormir en los museos, lo hace en las bibliotecas de prestigiosas universidades. Una investigación de ABC ha ayudado a destapar lo que podría ser la mayor falsificación de la historia de la poesía. El misterio de la falsificación de la obra de Rubén Darío. Hoy nos acompaña William González Guevara, redactor de la sección de Cultura de ABC y el autor de esta investigación que protagonizó la portada del ABC Cultural con un título muy contundente: La mayor falsificación de la historia de la poesía. Pero ocurre, claro, William, que además no estamos hablando de cualquier poeta, hablamos de Rubén Darío, un héroe nacional en Nicaragua y un autor de referencia para la lengua española, cuya obra es muy preciada por instituciones de todo el mundo. Muy buenas, Andrea. Sí, por supuesto. No estamos hablando de un poeta menor, estamos hablando del considerado el príncipe de las letras castellanas, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo entero, en las letras hispánicas, ¿no? Y es curioso porque esta investigación salpica directamente a dos de las universidades más importantes del mundo, Harvard y Arizona. Además, cabe destacar una cosa muy importante, que es la pertenencia o ese eje de pertenencia que tienen las universidades americanas con manuscritos de escritores latinoamericanos, ¿no? Borges, Idea Vilariño, Carlos Fuentes, García Márquez, Cortázar. Miles y miles de manuscritos están albergados en universidades como Harvard, como Princeton, como la Universidad de Texas e incluso en este caso en Arizona. Has estado trabajando en esta investigación durante 3 meses, le has dedicado mucho tiempo y yo te quería preguntar cuándo encontraste pues, la primera pista, ¿no? Eso que te hizo intuir que algo no cuadraba. Todo empezó hace 3 meses, en una clase precisamente de literatura hispanoamericana de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo estaba presente. Y un profesor que es catedrático de dicha universidad, José María Martínez, me comenta además, sabiendo que yo soy nicaragüense, irónicamente, que en Arizona y en Harvard hay manuscritos falsos de Darío. Entonces yo levanté la mano y dije, ¿me estás diciendo que en la Universidad de Harvard y Arizona hay manuscritos falsos de Rubén Darío que hacen pasar por verdaderos? Y su respuesta fue contundente, sí. Y claro, a partir de ahí empezó todo. A partir de ahí empezaste a trabajar, a documentarte. Este profesor que mencionas, José María Martínez, es el primero, ¿verdad?, en tener contacto con el gran protagonista de esta historia, que es el presunto falsificador. Su nombre es Raúl Gerardo Bermúdez Valladares, así se llama. ¿Qué nos puedes contar de este hombre? Claro, hay que recalcar que hemos tenido que esperar 12 años para conocer el rostro de Raúl Gerardo Bermúdez Valladares, hasta que ABC ha llegado y lo ha hecho público, ¿no? Raúl Gerardo Bermúdez Valladares es un arquitecto nicaragüense, tiene 45 años. Él es originario de León, que es una provincia, digamos, de Nicaragua, pero vive en Managua. ¿Por qué el presunto falsificador contacta con José María Martínez? Porque José María Martínez ya había trabajado con documentos inéditos de Rubén Darío. Además, es curioso porque se presenta el primer correo electrónico que recibe José María Martínez es el 21 de marzo de 2011. El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. A partir de ahí empieza una conversación que se va alargando hasta octubre más o menos. William, ¿cuál es el vínculo entre Bermúdez Valladares y Rubén Darío? Ninguno. Su vínculo es con el que fue secretario de Rubén Darío, Alejandro Bermúdez Núñez, en la recta final de la vida del poeta, ¿no? Bermúdez Valladares es nieto de uno de los hermanos del que fue secretario de Darío y sirviéndose de ello ha utilizado ese gancho, ¿no?, para montarse una historia de que tenía unos manuscritos que estuvieron en Estados Unidos y que necesitaba vender, que había resguardado su familia, pero es que ABC ha contactado con las nietas reales del que fue secretario de Darío. Y ellas, precisamente, nos han confirmado que prácticamente todo es una historia inventada por él, que ya lo conocen mucho en León, que no es la primera vez que lo hace,
Pero además han recalcado que en su momento, en el año 2012, cuando se creó toda esta polémica, ellas intentaron contactar con las universidades, dieron declaraciones a los medios de comunicación nicaragüenses y Harvard y Arizona las ignoraron por completo. Sirviéndose de esa posible historia familiar, Bermúdez Valladares puso en circulación ese lote sospechoso de documentos de Rubén Darío y llegaron incluso a pasar por Madrid. Efectivamente, estuvieron nada más y nada menos en la Universidad Complutense de Madrid. A Rocío Oviedo Pérez de Tudela le llegan una serie de copias de ese lote, algunas, y ella responde que son falsos. Tras un estudio que ella hace, descubre que son falsos y se lo explica a su universidad. Por lo tanto, la Universidad Complutense, al parecer, no adquiere esos documentos. ¿Qué pasa? Que posteriormente esos documentos, el lote Bermúdez, estamos hablando de 900 documentos, no estamos hablando de 10, de 2, estamos hablando de 900 documentos. Llegan a la casa de subastas madrileña El Remate. Bermúdez Valladares ofrece esos documentos a El Remate y se lleva a cabo, o mejor dicho, se iba a llevar a cabo una subasta con un precio de salida de 130.000 euros. Finalmente, Bermúdez Valladares decide retirar, a pocos días de que se vaya a producir esa subasta, decide retirar los documentos, alegando que ya tenía una venta directa. Lógicamente, esa venta directa va a ser con la Universidad de Arizona. Aquí ya se agolpan las preguntas. La primera creo que es obvia. ¿Cómo pudo Bermúdez Valladares conseguir falsificar y engañar a estas instituciones tan prestigiosas? Claro, vamos a tener 3 acontecimientos importantes. El primero de ellos, ese vínculo familiar que ya hemos mencionado, con el que fue secretario de Rubén Darío. Segundo, y también importantísimo, hay un peritaje que verifica supuestamente la autenticidad de esos documentos. ¿Qué pasa con ese peritaje? Que según los expertos en Darío, puede que la tinta y el papel sean de época. Sin embargo, la caligrafía de Darío, y hay datos que no se sostienen en absoluto. Y tercero, Bermúdez Valladares ya había realizado años anteriores ventas a otras instituciones académicas, por ejemplo, Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo. Bermúdez Valladares ya había engañado anteriormente a la Universidad de Harvard, con 80 manuscritos que también tienen las mismas características que los documentos que les vende a Arizona. Sabiendo que hay más de una venta posiblemente falsificada, pues otra de las cuestiones es saber cómo se ha llevado a cabo lo que ya se conoce como el fraude Arizona, ¿no? Si Bermúdez Valladares podía actuar en solitario o una estafa de este calibre se tiene que llevar a cabo con ayuda, con una red a tu alrededor. Claro, estamos hablando de 900 documentos que se supone que ha elaborado una persona. Él domina muy bien la caligrafía, el presunto falsificador domina bastante bien la caligrafía, pero claro, hemos descubierto en ABC que se pudo haber apoyado en otras personas, también nicaragüenses. 2 han sido los nombres mencionados, por un lado Manuel Nogueras, que es un historiador nicaragüense que falleció hace unos meses, además con condolencias del falsificador en redes sociales. Y también Alfonso Vigil, propietario de Libros Latinos, que es curioso porque Alfonso Vigil, cuando ABC lo contacta durante la investigación, no responde, la investigación se publica y él, al parecer, quiere aclarar una serie de cuestiones. En la falsificación de estos documentos se han visto afectadas, como decíamos, pues varias instituciones académicas de primer nivel, ¿no? Arizona, Harvard, pero también diríamos que la figura de Darío y su intimidad, ¿no? Porque algunas de las cartas que se subastaron estaban dirigidas a Amado Nervo, el poeta y escritor mexicano, y dejaban entrever una posible relación homosexual entre ellos dos. Claro, esas cartas que adquiere Arizona, que pertenecen al lote Bermúdez, generaron una polémica que abre un frente académico entre los intelectuales nicaragüenses y la postura española, donde están incluidos, por ejemplo, uno de los asesores de la compra de esos documentos en Arizona, Alberto Cereda. Por un lado vamos a tener la homosexualidad de Darío y por otro la autenticidad de esos documentos. Entonces, en los artículos académicos, ellos se enfrentan, en primer lugar, poniendo en duda
esa autenticidad de los documentos. Y por otro, la polémica que genera gran revuelo en Nicaragua y los grandes medios se hacen eco de ella, es que aparecen de repente unas cartas íntimas entre Darío y Amado Nervo, que, ojo, nunca llegaron al parecer al archivo de Amado Nervo, es decir, del destinatario, que se supone que se las escribe Darío, y se centran sobre todo esa parte nicaragüense en la homosexualidad. ¿Cómo acaba todo esto? Acaba en que se encuentra años después que en dichas cartas que posee Arizona, entre esa supuesta correspondencia íntima entre Darío y Nervo, ahí se reproducen varias líneas del capítulo titulado Parsífal y Ganímedes de la biografía de Darío que publicó Blas de Matamoro en 2002. La homosexualidad, a los grandes expertos también, refutando a Blas de Matamoro y a estas cartas, les parece un disparate, ¿no? Tu artículo, William, se publicó hace unos días, a comienzos de mayo, y desde entonces, ¿qué reacciones ha habido ante esta investigación, ¿no? Desde Nicaragua, desde Estados Unidos, desde España, ¿qué respuestas habéis recibido? Las respuestas, por ejemplo, de la postura nicaragüense desde el gobierno ha sido instantánea. El intelectual Jorge Eduardo Arellano, que participa en la investigación, él ha hecho pública una carta que ha publicado un medio en Nicaragua, donde insulta a nuestro periódico, insulta a nuestra investigación y me insulta sobre todo a mí. Y también se ha apoyado en el gobierno. Nosotros no vamos a entrar, por supuesto, en el desprestigio político exterior que posee Nicaragua, ahí no entramos, porque esta investigación se basa sobre todo en lo académico y en lo cultural. No se sostiene en lo político, en ningún momento nos metemos en política. El gobierno de Nicaragua ha pedido explicaciones a ABC por algunas frases concretas de tu artículo, William, que han querido malinterpretar, ¿no? Y que tienen en realidad un trasfondo literario. Sobre todo por un juego literario que se hace al principio, que no es ni mío, es de un poeta de Nicaragua que se llama Carlos Rigby, fallecido además, que dice: en Nicaragua o se es hijo de poetas o se es hijo de puta. En un suplemento cultural y literario, meter eso como gancho, yo creo que no estamos llamando en absoluto de esa manera a los nicaragüenses. Para nada, además yo siendo, por supuesto, nicaragüense. El gobierno de Nicaragua, insisto, ha pedido explicaciones, han mandado a su embajador, un embajador que no es nicaragüense, es un embajador que nació en Italia, pero en 2009 adquiere la nacionalidad nicaragüense por parte del gobierno de Daniel Ortega. Además, el embajador ha venido a la redacción, se le han dado las explicaciones pertinentes, que en ningún momento nosotros insultamos a la comunidad nicaragüense en absoluto. Al contrario, al sacar a la luz esta investigación, estamos diciendo que se ha utilizado la figura de Darío para sacar algún beneficio económico. Varios intelectuales nicaragüenses que están exiliados aquí en España, a los que Daniel Ortega retiró la nacionalidad, también se han pronunciado ante estas revelaciones, por ejemplo, Sergio Ramírez y Gioconda Belli. ¿Qué han dicho ellos? Sergio Ramírez, que estuvo ya implicado en este asunto en el año 2012, dijo que la investigación de ABC confirma rotundamente lo que él ya había dicho sobre, por ejemplo, las cartas de Amado Nervo y Rubén Darío, que son falsas. Gioconda Belli ha dicho que esto es un escándalo y que las universidades deberían de tomar alguna decisión al respecto sobre esos manuscritos que más bien han perjudicado la figura de Darío, ¿no? O mejor dicho, la perjudicaron en su momento. Ahora bien, ¿qué han dicho las universidades? Harvard ha respondido, tras leer la investigación, que no tienen nada más que agregar, pero hemos sabido que sí, al parecer tienen cosas que agregar porque están pidiendo explicaciones a los involucrados en el año 2008-2009 más o menos, que fue cuando adquirieron esos manuscritos de Darío. Arizona no ha respondido, ha mantenido un silencio absoluto. Y el mundo académico español, por ejemplo, la RAE se ha pronunciado, ha dicho que se debe demandar transparencia académica, por supuesto, y se deben de dar, conforme al código ético de las universidades, o mejor dicho, al código de honor,
una serie de respuestas a esta investigación. Visto lo visto, cabe preguntarse si pueden existir más documentos falsificados de Darío o incluso de otros autores, ¿no? Que Bermúdez Valladares pues presuntamente haya podido vender a museos, a universidades o incluso a particulares. Sin duda alguna. Por ejemplo, en ABC tenemos los correos de Bermúdez Valladares. En esos correos electrónicos él confirma que ha realizado ventas a otras instituciones académicas, a particulares, y las cifras van de 20.000 a 60.000 dólares. Es decir, estamos hablando que este señor, junto con posibles cómplices, ha podido engañar a muchísimas instituciones, y no solamente a instituciones, sino también a particulares, tanto dentro de Nicaragua como fuera. Han convertido esto en un auténtico negocio. Bueno, William, pues muchas gracias por venir a contarnos esta historia. Esperamos nuevas entregas de esta investigación, que yo creo que da para mucho más, y gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.